Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar un espacio de unos 5 minutos para permitir que más personas se nos unan a la capacitación y alrededor de las 3:05 vamos a dar inicio con la capacitación.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio con la capacitación. Antes de iniciar, yo quiero preguntarles si por favor me pueden confirmar a través del chat si ustedes están viendo la presentación y si me están escuchando bien. Si me pueden confirmar por favor a través del chat. Listo, listo, yo ya veo que sí. Bueno. Nuevamente bienvenidos, bienvenidos a otra capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para el Trabajo. En la mañana pedimos disculpas porque en la mañana tuvimos unos inconvenientes de conexión, entonces para quien estuvo de pronto conectado en la mañana, pues se pudo dar cuenta que tuvimos por allí unos inconvenientes, pero esperamos que ahora en la tarde todo fluya normal. De pronto, sí quiero anticiparles que posiblemente podemos tener de pronto algún error de conexión, entonces vamos a tener que volver como a conectarnos, posiblemente porque la plataforma QIES nos está presentando una falla. Entonces, esperemos que toda la sesión y toda la reunión pues nos vaya muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, el día de hoy, bueno, nuevamente, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, 15 de agosto, vamos a estar hablando acerca de atención a emergencias, divulgación vamos a hablar también de la divulgación de esos procedimientos operativos normalizados que se establecen en el plan de emergencias. Vamos a estar hablando de eso. Y inicialmente pues me presento, Marisa Araque, consultora senior aquí en Fundecopia en el programa Tu Droguería al Día. Soy ingeniera en seguridad y salud para el trabajo. Soy quien está acompañándoles a ustedes en todo el diseño y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo en sus droguerías. Soy quien está auditando a los chicos consultores que están mensualmente en sesiones con ustedes. Soy quien revisa las investigaciones de los accidentes de trabajo leves y básicamente estoy como allí liderando la implementación del sistema en sus droguerías. Entonces, bienvenidos. El objetivo de esta capacitación, básicamente, además de lo que ya les mencioné, hablar acerca de todo lo que es emergencias, hablamos de lo que son términos y definiciones, vamos a hablar de todos esos PON. Digamos que cuando nosotros hacemos un plan de emergencias, establecemos unos procedimientos que nosotros debemos seguir en caso de una emergencia en particular. Entonces vamos a estar hablando de todo eso y la idea es que todos ustedes el día de hoy se lleven toda esa información para que sepan cómo actuar en caso de. Vamos a hablar de unos PON muy, muy, muy generales que nos van a aplicar pues en cualquier sitio, en cualquier situación y pues allá ustedes en sus droguerías. Esta capacitación hace parte del programa de Tu Droguería al Día, hace parte de ese plan de capacitación que nosotros les entregamos a ustedes, ese plan en donde nosotros determinamos de manera mensual que vamos a estar entregándoles a ustedes y apoyándoles con unas capacitaciones acerca de todo lo que tiene que ver con el sistema. Entonces, el que ustedes estén participando el día de hoy en esta capacitación, están dándole cumplimiento a uno de esos requisitos que nos habla la resolución 0312, que nos habla de que se tenga un programa de capacitación y que se le brinde a los trabajadores o se le permita a los trabajadores asistir a unas capacitaciones en donde se le refuerce todo lo que sea conocimiento de seguridad y salud para el trabajo. Entonces, inicialmente, vamos a dar inicio. Aquí vamos a empezar con todo lo que son conceptos clave. Sí, entonces debemos tener muy en cuenta qué significa o qué quiere decir una emergencia. Entonces, inicialmente, ¿qué es una emergencia? Es una situación que puede generarle riesgo de lesión grave o puede generar una fatalidad o puede generar una afectación en el ambiente, un daño de pronto en la droguería, en el equipo, en las herramientas de la droguería, en las instalaciones locativas. Eso vendría siendo una emergencia, básicamente. Hablamos también de vulnerabilidad. Entonces, dentro de lo que son emergencias, nosotros también revisamos lo que es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Básicamente, que es una característica en donde se evalúa ciertos grupos o ciertos elementos que tan expuestos son ante una amenaza. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una amenaza? Hablamos también de amenazas. Básicamente que una amenaza es una condición que está latente y que es derivada de una posible ocurrencia de un fenómeno
físico, que puede ser por origen natural o puede ser por origen social o puede ser por origen tecnológico y que puede generarle daño a la población o puede generar daño a los bienes, en este caso pues de la droguería. Una vez yo tengo claro estos conceptos primero, estos primeros conceptos, hablamos entonces de un plan de emergencias. ¿Listo? ¿Qué es un plan de emergencias? Es un conjunto de procedimientos y de acciones que se determinan para que yo sepa cómo debo actuar en caso de una emergencia en particular. Básicamente, qué pasos yo debo seguir para prevenir que una emergencia se me vaya a presentar, puede ser, o que cuando se me presente yo sepa cómo actuar. Entonces, dentro de lo que es el marco de seguridad y salud para el trabajo, hablamos de uno de los puntos que es la gestión de amenazas. En esa gestión de amenazas, nosotros primero, antes de determinar un plan de emergencias, debemos hacer un análisis de vulnerabilidad. Sí, esa vulnerabilidad que ya les estaba hablando. Dentro de esa evaluación, nosotros revisamos ciertos aspectos, para ciertos aspectos o ciertos elementos que están expuestos, qué tan vulnerables son ante ciertas amenazas. Entonces, nosotros evaluamos a nivel de personas, es decir, la capacidad de lo que son el personal, la organización, las características de seguridad. También evaluamos en recursos, es decir, todo lo que son nuestros suministros, todo lo que tenemos en la droguería para poder atender la emergencia. En cuanto a instalaciones, cómo estamos, qué equipos tenemos para atender la emergencia. Y también revisamos lo que son sistemas y procesos, es decir, qué servicios públicos contamos, con qué servicios públicos contamos, si tenemos unos sistemas de servicios alternos y si tenemos de alguna manera algunos equipos que nos generen una recuperación inmediata. Es decir, si contamos de pronto con un tanque de almacenamiento de agua, sí, que en caso de que no tengamos acceso al agua, contamos con un tanque de almacenamiento de agua, o si contamos con un equipo que nos permita o que nos dé un suministro de energía en caso de que pronto se nos vaya la energía, pues entonces tenemos de pronto esos que se llaman rack, que son esos dispositivos que nos alimentan toda la fuente de la droguería en caso de que se vaya la luz, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos nosotros evaluamos qué tan vulnerables son esos aspectos ante ciertas amenazas o ante ciertas situaciones. Entonces, hablamos de amenazas de tipo natural. ¿Cuáles son esas amenazas de tipo natural? Hablamos de todo eso que viene de parte de la naturaleza, como su nombre lo indica. Entonces, aquí vamos a estar hablando de movimientos sísmicos, terremotos, tsunamis, inundaciones, granizadas, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que viene de manera por origen natural. Hablamos también de amenazas tecnológicas y aquí es donde hablamos de todos aquellos que pueden ser ocurridos por los equipos, por las herramientas que se tienen en la droguería o alrededor de la droguería. Entonces aquí hablamos de amenazas que pueden ser originadas por incendios o que pueden ocurrir explosiones o que puede ocurrir de pronto alguna falla estructural, entre otras cosas. Y hablamos también de amenazas sociales, es decir, todo lo que viene de grupos, digamos que externos. Entonces hablamos o de personas externas. Aquí vamos a estar evaluando lo que son hurtos, asaltos, robos, secuestros, todo lo que son azonadas, desórdenes civiles, entre otras cosas. Cuando yo tengo, básicamente que esta es una encuesta, ¿sí? Que los consultores junior están con ustedes ayudándoles a levantar esa encuesta. Después vamos a tener un primer panorama de qué tan vulnerable soy yo ante estas amenazas. Entonces me va a arrojar esa evaluación. Si yo soy demasiado vulnerable, es decir, bajo, me sale muy bajo, que soy muy vulnerable de pronto ante incendios. Entonces quiere decir que de pronto no tengo equipos para atender la emergencia o que no tengo claro cuál es mi grupo bueno, la sede de bomberos más cerca a la droguería en donde yo me encuentro. ¿Cuál es el CAI más cercano? Es decir, para de pronto algún tema social. Entonces, de pronto, todas esas situaciones, todos esos aspectos, no las conozco, no las tengo, no tengo un botiquín, no tengo una camilla, no tengo ciertas cosas y todo eso me va a empezar a bajar y va a subir pues mi porcentaje de vulnerabilidad. Cuando tengo ya esa respuesta, pues entonces nosotros generamos el plan de emergencias, ¿sí? Que nos va a determinar
¿Qué voy a hacer en caso de, y sobre todo para esas emergencias a las que yo soy más vulnerable? Uno de de las actividades o de las medidas preventivas que siempre se deben contar en la droguería y en cualquier otra industria para yo poder atender una posible emergencia es la brigada de emergencias. Entonces, de pronto con ustedes ya se ha venido trabajando esto de determinar y de conformar una brigada de emergencias y también les hemos venido diciendo que por favor refuercen el conocimiento y la formación de esos brigadistas, ¿sí? No es solamente que yo seleccione mis brigadistas en la droguería y yo selecciono a Pepito, a Juanito y a otra persona y esas personas se quedaron ahí seleccionadas, pero esas personas nunca recibieron formación, nunca recibieron, digamos que la educación en cuanto a cómo deben actuar en caso de. Sí, entonces por eso es muy importante. Aquí yo les voy a dejar un videito que explica qué es una brigada de emergencias. ¿Listo? Voy a darle play y por favor ustedes a través del chat me confirman si están escuchando bien el video. Con prepago Tigo, tu sonrisa también se conecta, porque te regalamos 30 días de WhatsApp para estar siempre cerca. Sí, lo escuchaste bien, es de regalo. Siempre que compres paquetes desde 8,000 pesos, el WhatsApp va por Perdónenme. Con Full Tigo tienes todo en un solo plan desde 109,900 pesos. Plan postpago, internet hogar. Y si quieres más, Pregunta por tu celular Honor en Tigo. Brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia son grupos de trabajadores debidamente organizados, capacitados, entrenados y dotados para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre, y cuya primordial función está orientada a salvaguardar a las personas y los bienes. Perfil de un brigadista. Es necesario recibir entrenamiento práctico de primeros auxilios, ser ágil, ordenado, responsable y con criterio, tener autodominio, ingenio, persistencia, serenidad y prudencia, pero sobre todo ser un líder con voluntad de servicio y compromiso. Tareas de un brigadista. Poseer conocimientos previos. Entrenamiento en maniobras de prevención. Control de emergencias. Definir los elementos y equipos necesarios. Realizar inspecciones del área para reconocer las condiciones de riesgo. Actuar en equipo con los demás miembros del grupo operativo. Tipos de brigadas de emergencia. Brigada de evacuación, primeros auxilios, prevención, combate de incendios, brigada de comunicación. Bueno, me disculparán que nos tuvimos que ver los anuncios. No me permitió omitir el anuncio. Entonces, bueno, les hablaba de la brigada. Aquí les explicó el video que es una brigada. Cuando hacemos esa conformación de ese grupo de personas, nosotros también les preguntamos a ustedes quiénes van a quedar en qué función, que era lo que hablaban ahí. Entonces tenemos de pronto unas personas que se van a dedicar a ser brigadistas en primeros auxilios, a ser brigadistas en evacuación o a ser brigadistas contra incendios. Generalmente esa es como la recomendación, que tengamos personas individuales, pero es más provechoso que todas las personas, es decir, que la brigada sea una brigada muy general, es decir, que todos tengan formación en todo, porque en caso de alguna situación que alguna de las personas que está seleccionadas pues no tenga o no haya recibido, digamos que la formación para evacuación, sino que sea de primeros auxilios, sepa actuar en cualquier caso. Y sobre todo para ustedes en las droguerías que son, pues básicamente son empresas que son muy pequeñas. Entonces pueden ser personas, pueden ser cuatro, tres, dos, inclusive hasta una persona, que básicamente que esa persona es la que se encarga y tiene las funciones de todo, ¿cierto? Es el vigía, es el comité de convivencia, es el brigadista, es todo. Entonces, sobre todo para esos casos es que es muy importante que todas las personas reciban todo tipo de formación que recibiría una brigada de emergencia, que es la que nos estaban mencionando aquí. Bueno,
Ahora vamos a hablar de lo que son los PON. ¿Qué es un PON? Es un procedimiento operativo normalizado eh, en donde nos dan unas instrucciones que debemos seguir ante una emergencia o una situación que es de alto riesgo. Los PON se elaboran después de estudiar esa vulnerabilidad que les estaba hablando desde el inicio, em, la vulnerabilidad de la droguería para determinar esa posible emergencia o lo que posiblemente se me va a presentar o se va a ocurrir. Y para yo básicamente que anticiparme a esa emergencia y saber yo entrenarme, tener ya un procedimiento estandarizado, yo leerlo, tener conocimiento de él en relación a cómo debo actuar para esa emergencia. Yo les hablaba en la mañana que una de las recomendaciones de los PON es que podamos tenerlos físicamente publicados o pegados allí en un sitio de la droguería. ¿Por qué? Porque básicamente que en el día a día pueden ser que los trabajadores, nosotros como trabajador, hacemos lectura de ese PON, en algún momento pasamos por ahí y hacemos lectura, vamos estando constantemente teniendo como ese conocimiento, ¿sí? O en caso de alguna emergencia total, no me voy a acordar que ese PON está ya publicado y hago lectura rápida de qué es lo que yo debo hacer en caso de. Los PON son muy claros, son muy sencillos, básicamente que son flujogramas. Entonces me dice que en caso de primer auxilio, primero qué debo hacer, si no hago esto, entonces qué hago y así sucesivamente. Entonces, por eso es que son muy claros y por eso es la recomendación de que por favor los puedan tener publicados en el sitio en la droguería. Aquí vamos a tocar cuatro PON. El PON de incendios, el PON de sismo, el PON de evacuación y el PON de primeros auxilios, que son como los que son las emergencias más generales que se puedan presentar. Entonces, el PON está compuesto por, perdónenme que puede volver, el PON está compuesto por, digamos que por tres partes. Me dice qué debo hacer yo antes, durante y después de esa posible emergencia. Entonces aquí para el PON de incendios, ¿qué debo tener yo en cuenta antes de? Para incendios, digamos que para todo lo que tiene que ver una emergencia con incendios, es muy importante que tengan en cuenta ustedes la regla del triángulo del fuego. Entonces, el triángulo del fuego me dice o me explica que para que haya fuego deben existir tres cosas. Debe existir combustible, que es todos estos elementos que por aquí estoy señalando. Es decir, combustible es todo lo que se quema. ¿Qué es combustible? El papel, la madera, la tela, la gasolina, entre otras cosas. Debe existir también calor, algo que me vaya a encender a ese combustible. Es decir, puede ser una chispa, puede ser fuego, puede ser el calor o puede ser de pronto alguna chispa de electricidad. Y debe existir también oxígeno, ¿sí? Si yo tengo oxígeno, pues básicamente que tengo un espacio que puede encenderse fácilmente o que puede generar un conato de incendio fácilmente. Mm, si yo tengo estos tres elementos, posiblemente va a generarse fuego. ¿Listo? Y la regla me dice que también que si falta alguno de estos, si yo elimino alguno de estos, el fuego se va a apagar. Entonces, si yo quito el calor, pues el conato de incendio se va a proceder a enfriar y se va a apagar. Si yo tapo el fuego, es decir, si yo le quito el oxígeno, pues también se va a apagar. Y si yo retiro el combustible, ya no va a tener con qué más seguir alimentándose ese fuego, entonces también va a proceder a apagarse. Mm, Otra cosa muy importante a la hora de lo que es el PON de incendios es que tengamos en cuenta que debemos tener unas herramientas para poder atender ese posible conato. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues los extintores. Ahora, los extintores tienen unos agentes extintores que apagan diferentes tipos de fuegos, ¿sí? No sé si ustedes se han podido dar cuenta en la droguería o en cualquier establecimiento que tenemos extintores de diferentes, digamos que en teoría hablamos de colores, pero la realidad es que no debemos fijarnos en los colores, sino que debemos fijarnos en las etiquetas de los extintores. Los extintores me van a decir en su etiqueta si son de tipo A, es decir, si ese extintor tiene un agente que me va a apagar
los incendios que son generados por materiales combustibles, ¿sí? Ordinarios, que en este caso puede ser el papel, la madera, el caucho. Me va a decir la etiqueta si de pronto es de tipo B. ¿M? Los tipo B son aquellos que me apagan los fuegos que son generados por gases o por líquidos inflamables, es decir, la gasolina, el petróleo, la pintura, entre otras cosas. Los tipo C son aquellos que me apagan esos fuegos que son generados por equipos eléctricos o equipos que son energizados. ¿Como cuáles? Como los computadores, como los transformadores, entre otras cosas. Los tipo D me apagan los materiales combustibles, los metales combustibles, perdón, muy, muy específicos para de pronto metales como el magnesio, el titanio, el potasio, entre otras cosas, pero estos tipos de extintores realmente que son muy, muy específicos para ciertas industrias, digamos que no son tan fáciles de ver por ahí. Y tenemos los extintores, los agentes de extintores tipo K, que son aquellos que me apagan los incendios que se generan por aceites y grasas de cocina. En un restaurante generalmente se exige este tipo de extintor, el extintor tipo K. Sí, generalmente ese extintor es de color plateado, pero yo les estaba diciendo que no nos fijemos en el color, sino en la etiqueta. En la mayoría de los establecimientos públicos o en la mayoría de las droguerías, digamos que la realidad de las droguerías, vamos a tener unos extintores que le llaman multipropósito. Esos extintores sirven para apagar tipos fuego A, B y C, ¿sí? Por eso es su nombre multipropósito. Me van a apagar estos tres tipos de fuego. Entonces, si ustedes tienen ahí los extintores, pueden hacer la actividad, pueden ir hasta el extintor y le echan la ojeadita si ese extintor tiene o no tiene la etiqueta que me está indicando qué tipo de fuego es. Ya sabemos entonces que dependiendo del material que se esté incendiando, pues qué tipo de extintor yo debo usar. ¿Listo? Y claro está, si yo estoy también formado y capacitado en cómo usar ese extintor. Una de las partes importantes de los extintores es el manómetro. Entonces, yo les iba a contar por aquí en el tema de las inspecciones. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito mejor. En el tema de las inspecciones, que es algo muy importante que yo debo revisar, el manómetro y entre otras cosas. En el instructivo que les entregamos nosotros desde Tu Droguería al Día, se estableció que las inspecciones las vamos a hacer, por lo menos las de los extintores, las vamos a hacer cada 3 meses. En esa inspección vamos a revisar qué? Vamos a revisar el manómetro. ¿Sí? El manómetro es esa bolita, ese indicativo, o más o menos los ven aquí más fácil, es este. Este circulito que tiene el extintor, ese se llama manómetro. Y ese es el que nos indica eh, en qué estado está ese agente extintor que contiene ese cilindro. ¿Listo? Entonces, ahí que vamos a verificar que la aguja no esté en una zona de presión baja, ¿sí? Generalmente esa salida es hacia la izquierda. Es decir, ahí si está hacia la izquierda quiere decir que está despresurizado o que está descargado. Vamos a revisar que no esté de pronto más hacia la derecha, es decir, hacia la otra zona roja, que quiere decir que ya está en sobrepresión, si está sobrecargado. Aquí se ve más fácil. ¿Sí? No debe estar en estas zonas rojas, en ninguna de estas. La aguja debe apuntar hacia la zona verde, que quiere decir que está en un estado óptimo ese agente extintor. Si por alguna razón en esa inspección yo identifico que esa aguja me está apuntando en alguna de las zonas rojas, inmediatamente debo llevar ese extintor a revisión y a mantenimiento. ¿Listo? Algunos extintores no van a contar con ese manómetro. Entonces no se vayan a asustar que realmente esos extintores no tienen manómetro porque la naturaleza del contenido de ese agente extintor no requiere un manómetro. Generalmente son los extintores tipo CO2 o que son de color rojo, por lo general se encuentran así. Dentro de esa inspección, ¿qué más voy a revisar? Entonces voy a revisar la manguera, ¿sí? Si tiene manguera, porque algunos extintores no los tienen. Voy a revisar el estado de la manguera, reviso el estado de la boquilla, que estén en buenas condiciones, reviso también que el pin de seguridad el extintor debe contar con un pasador de seguridad.
que nos va a evitar que ese extintor pues de pronto se accione de manera accidental. Voy a revisar también las palancas de ese extintor. Voy a revisar la palanca de descarga, que es la que nosotros oprimimos para que ese extintor pues se accione, funcione. Y el asa de transporte, que realmente la que está debajo, ahí, de allí es donde nosotros debemos tomar y cargar el extintor. ¿Listo? Esa es la forma correcta en la que debemos cargarlo, desde el asa de transporte. Vamos a revisar entonces que esas dos cosas estén bien y el estado básicamente que en general de el cilindro. Sí, que no tenga óxido, que no tenga alguna bolladura y que la pintura tampoco esté dañada, que nuestra etiqueta esté, digamos que esté también en buen estado, que podamos hacer una lectura adecuada de esa etiqueta y que nos diga, que nos incluya también la etiqueta cuándo es la próxima recarga de ese extintor o cuándo es la próxima revisión de ese extintor. ¿Listo? Si por alguna razón alguna de esas cosas que ya les dije está en mal estado, falla, inmediatamente debo llevar ese extintor a recarga y a mantenimiento. Y también cuando yo hago uso del extintor, inmediatamente ya lo debo llevar a hacer el mantenimiento, independientemente de lo que se haya gastado. Ahora, ¿qué voy a hacer yo durante el incendio? Básicamente, los primeros pasos para cualquier emergencia es que se debe mantener la calma. Es lo primero que yo debo hacer. Como segundo, yo debo identificar qué es lo que se está quemando. Entonces ya les estaba explicando al inicio que debemos identificar cuál es el material combustible o cuál es básicamente qué es lo que me generó el conato de incendio. Voy a proceder a activar la alarma de evacuación o voy a proceder a avisarle a las personas que están cerca, a los demás compañeros de la droguería. ¿Para qué? Para que en posible caso pues pidamos ayuda para esa emergencia, para que se pueda atender la emergencia. Una de las recomendaciones dentro de un conato de incendios es que yo pueda hacer uso primero de mis elementos para atender la emergencia, es decir, de mis extintores, ¿sí? Cuando yo voy a hacer uso de ese extintor, yo debo hacer unos pasos previos muy rápido. Digamos que esto en emergencias es todo esto es muy rápido, pero yo debo asegurarme, uno, el responsable de hacer el uso de ese extintor es responsable también de asegurarse que ese extintor cumpla con qué. Yo le reviso rápidamente el manómetro, que esté en las condiciones que la aguja me apunte hacia la zona verde que ya les estaba contando anteriormente. Voy a proceder a retirar el pasador del extintor. Voy a hacer un disparo de prueba, ¿sí? Siempre debo asegurarme que ese extintor pues esté generando esa presión adecuadamente, es decir, que el agente extintor me vaya a salir con una presión adecuada. Hago el disparo de prueba. Posteriormente me ubico alrededor de unos 3 metros cerca del conato de incendio. Voy a sostener de manera firme el extintor porque para quienes de pronto han tenido la oportunidad de activar un extintor, eh, se pudieron dar cuenta que ellos tienen fuerza, ellos tienen una cierta presión, claro está. Cuando nosotros lo activamos, entonces debemos agarrarlo de manera firme. Oprimimos la palanca de descarga y vamos siempre a apuntar hacia la base del fuego. ¿Listo? No lo vamos a apuntar hacia arriba del fuego, sino que siempre vamos a procurar apuntar en la base del fuego para que ese conato de incendio se nos vaya a apagar. Si yo ya veo que definitivamente ya usé todos mis extintores, definitivamente no pude apagar, o bueno, por el contrario, no tengo extintor, no pude como apagar ese conato, entonces voy a hacer llamado de la central de emergencias. ¿Listo? Ah, si yo ya veo que el incendio es más grave, que ya empezó a generarse humo, ya tengo mucho humo en el área y yo necesito evacuar, entonces voy a empezar a hacerlo de una manera adecuada y ordenada. Si ya hay mucha presencia de humo en esa habitación, en esa área que se está quemando, entonces digamos que las recomendaciones, ¿cuáles son? Si yo tengo al alcance y tengo cerca de pronto algún trapo, alguna camisa, alguna tela que yo pueda humedecer, lo voy a usar, lo voy a humedecer y me lo voy a ubicar cerca de la cara, de la nariz y de la boca. ¿Para qué? Para evitar que ese humo me vaya a ingresar a los pulmones. Y voy a salir de esa zona, voy a salir gateando. ¿Listo? Entonces,
Recordemos que cuando nosotros respiramos ese humo, pues básicamente que nos vamos a ahogar y nuestros pulmones van a colapsar. Entonces, una de esas recomendaciones es que salgamos gateando y posiblemente pues que tengamos un trapo humedecido que nos esté tapando nariz y boca. Si durante la emergencia la ropa de alguno de los trabajadores se enciende, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se cubra la cara, siempre buscar cubrirse el rostro, tirarse al suelo y ponerse a rodar, ¿sí? O sofocar el fuego. Por lo general lo que hacen es poner una manta encima de esa persona para que el oxígeno se vaya, entonces para que ese fuego se nos vaya a apagar. Luego de que ya evacúe, pues entonces voy a ir hasta mi punto de encuentro. Siempre tengo que procurar no dar la espalda al fuego y cuando yo evacúo, cierro la puerta de ese lugar sin seguro y me voy hasta nuestro punto de encuentro. ¿Por qué la recomendación de dejar la puerta cerrada? Porque básicamente que es una barrera física que va a impedir que ese fuego nos vaya extendiendo. Y digamos que de alguna manera también es uno de los avisos que tiene el personal de emergencias para, digamos que saber identificar que esa zona fue evacuada. Eh, Ahora, ¿qué voy a hacer yo después del incendio? Siempre voy a procurar mantener contacto con los trabajadores que estuvieron en la emergencia. Voy a ayudar a las personas que lo requieran. Si es que de pronto hubo heridos, entonces voy a proceder a ayudar a esas personas. Otra recomendación que no les comenté hace un momento y es que durante la evacuación nosotros también debemos procurar llevar con nosotros todos los elementos que atienden en emergencias. Es decir, yo debo sacar el botiquín, porque puede ser que durante el camino o ya en el punto de encuentro me yo a encontrar a una persona que está herida y que requiere unos primeros auxilios. Entonces, yo dejé mi botiquín por allá en la droguería y ahora, ¿cómo hago yo para atender a ese trabajador? Por eso que también es otra recomendación que todos esos elementos yo los ubique en unas zonas estratégicas para que cuando yo esté haciendo la evacuación, en el camino me vaya encontrando con todos esos elementos y yo me pueda ir llevando los elementos. ¿Listo? Ah, recordemos no volver al sitio, ¿sí? Si de pronto fue ya una emergencia muy grande, entonces no volvamos al sitio inmediatamente, sino hasta que el personal de emergencias no lo indique. Vamos a interrumpir el fluido eléctrico si es que podemos y no vamos a tratar de restituirlo porque recordemos que puede generarse de pronto alguna chispa y nos genera otro incendio o nos genera un incendio más grande y hacer los respectivos reportes de los lesionados. Esos son como el PON para en caso de incendio. Ahora vamos a hablar del PON para sismos. Entonces, antes del sismo, ¿qué debo yo tener en cuenta? Dentro de nuestro análisis de vulnerabilidad, revisamos una condición que es el de verificar si la edificación o el sitio en donde se encuentra mi droguería es una construcción sismo resistente. Generalmente en Colombia las edificaciones que son sobre todo muy antiguas no son sismo resistentes. ¿Sí? Entonces, eso es algo que verificamos y eso es algo muy importante para tener en cuenta porque de eso depende, digamos, si puedo yo de pronto quedarme más tiempo dentro de la edificación en caso de sismo o si definitivamente tengo que evacuar porque estoy viendo que está colapsando demasiado, pues porque definitivamente la edificación no era sismo resistente. Debo asegurar los objetos que se puedan caer, ¿listo? Sí, y sobre todo en la droguería. Tengo una estantería que es muy alta y dejo en los últimos espacios, en los últimos estantes, dejo unos objetos que son muy pesados. Entonces voy a hacerle el cambio del orden de esos objetos para que en caso de sismo o en caso de algún movimiento, pues ese objeto no vaya a caer encima de un trabajador y de pronto lo vaya a lesionar. Entonces voy a hacer todo ese cambio y voy a asegurar todos los objetos. Mm, Voy a conocer cuáles son todos esos mecanismos o cómo yo puedo apagar o suspender los suministros de energía, los suministros de agua. Si de pronto nosotros estamos trabajando allá en la droguería y no tenemos ni idea en dónde están ubicados los tacos de la luz, ni idea. Entonces, conocer en dónde están, que los trabajadores también sepan, que sepan también dónde está.
la llave que me abre o que me suministra el agua, ¿sí? La llave en donde yo voy a suspenderla. Debo yo también procurar hacer simulacros, ¿sí? Los simulacros son tan importantes porque allí es donde yo voy a prepararme y voy básicamente que a formarme y a capacitarme en caso de una emergencia, ¿sí? Yo voy a saber cómo actuar para una emergencia real. Durante los simulacros generalmente yo puedo identificar qué errores estoy teniendo en una emergencia y las corrijo. Esas son como las recomendaciones. Mantener siempre las vías de evacuación despejadas, conservar siempre mis kits de emergencia o mi botiquín con unos elementos adecuados. Ya sabemos que hacemos también unas inspecciones a los botiquín, revisamos que no tenga elementos que estén vencidos. Si yo sé que ya algo se me gastó o que algo está vencido, pues entonces hago el reemplazo. Ahora, ¿qué debo yo hacer durante el sismo? Entonces, uno, que ya les decía en el PON de incendio, conservar la calma. Siempre voy a conservar la calma. Dos, vamos a aplicar una regla conocida como agáchese, cúbrase y agárrese. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esa regla? Que cuando empiece el sismo, entonces yo voy a agacharme, voy a proceder a agacharme. Segundo, voy a proceder a cubrirme. Voy a cubrirme bajo un escritorio que tenga pues la fuerza que sea resistente o al lado de una columna y voy a proceder a agarrarme o a protegerme. Es decir, voy a inclinar la cabeza sobre las rodillas, básicamente que es lo que se llama posición fetal. Voy a doblar los codos, los antebrazos, protegiendo siempre los costados de mi cabeza y voy a poner mis manos entrelazadas para que me protejan la nuca. ¿Listo? Esa es la posición de seguridad. Voy siempre a, bueno, voy a tener siempre en cuenta que solo debo evacuar si yo veo que la estructura se está colapsando o que hay desprendimientos importantes cerca del sitio en donde yo me encuentro. O si yo estoy en una planta baja, es decir, en un primer piso y estoy cerca a la salida directa del exterior, que generalmente esa sería la realidad de la mayoría de las droguerías, pues voy a proceder a hacer de una vez la evacuación. Si de pronto a mí el sismo me sorprende en una zona que sea muy vulnerable, es decir, que tenga un techo liviano o que tenga unas paredes que de pronto se agrietan, entonces voy a hacer también la evacuación. Pero si no estoy, no tengo esas condiciones, digamos que la instrucción y la recomendación siempre va a ser que yo me proteja y espere hasta que el evento o el sismo pase. Mm, Voy a procurar siempre alejarme de las ventanas, alejarme de las bibliotecas, alejarme de los estantes, de las lámparas, básicamente que de todo objeto que se pueda caer. Voy a evitar usar ascensores, voy a evitar también salir corriendo, entonces recordemos que el pánico siempre, siempre me puede ocasionar una emergencia mayor. Y bueno, evitar salir durante el sismo porque pues ya sabemos que nos podemos encontrar con una situación más grave y nos podemos lesionar. Siempre espere las instrucciones de pronto del brigadista o la persona que fue formada para atender la respectiva evacuación y voy a irme hasta dónde, hasta mi punto de encuentro. Dentro del plan de emergencias yo tuve que establecer un punto de encuentro y ese punto de encuentro básicamente que debe cumplir con unas condiciones que debe estar alejada de postes, de cuerdas, de ventanas, de árboles viejos, básicamente que de otros elementos que puedan caerse durante el movimiento. ¿Qué voy a hacer yo después del sismo? Entonces, siempre voy a buscar permanecer alerta. Siempre voy a permanecer alerta porque generalmente los sismos tienen réplicas. Entonces, estar muy alerta de que el sismo no se me vaya a repetir, ¿sí? Si por alguna razón durante la emergencia yo quedé atrapada en bueno, en la edificación, entonces la regla siempre es hacerse notar, básicamente que dar una señal visible o una señal sonora de que yo estoy ahí atrapado. ¿Listo? Vamos a evitar, también vamos a evitar, digamos que llevar algunos objetos que sean grandes. Hay personas que durante la evacuación se les olvida algo y por alguna razón, no, me voy a volver a traer cierta cosa porque se me olvidó. Evitemos eso, ¿sí? Con lo que yo tengo en ese momento, con eso me fui. ¿Listo?
Una de las recomendaciones siempre es pues contar con mis elementos de identificación, ¿sí? Contar con mi cédula, contar con mi carnet empresarial si es que lo tengo, de manera que si algo me pasa durante el camino, pues tengan cómo identificar, ¿vale? Procuremos siempre también cortar la energía eléctrica. ¿Para qué? Para verificar que de pronto no haya un cortocircuito. O sea, siempre debo verificar todas las condiciones de mi droguería antes de yo retornar. ¿Listo? Verifiquemos también que de pronto no haya un incendio, que de pronto no haya otro tipo de riesgos, de emergencias. Evitemos también de pronto hacer llamadas telefónicas que no requieran urgencia, ¿sí? Entonces, generalmente en las emergencias empezamos todos a llamar porque queremos saber de algún familiar. Pero entonces evitemos estos que se le llaman infartos telefónicos porque ahí le quitamos la oportunidad de una persona que de pronto está atrapada o que está en una situación de emergencia real, una situación de emergencia más grave, le estamos dando la oportunidad a esa persona que se pueda comunicar de pronto con el servicio de emergencias. Vamos a irnos hasta nuestro punto de encuentro, revisemos que nuestra salida pues no vaya a estar obstruida, hagamos señales hacia la calle de pronto en demanda de ayuda si es que de pronto la salida se nos obstruyó. Am, si hubo lesionados, entonces hagamos el reporte, hagamos el seguimiento de esos lesionados, ya sabemos que le prestamos pues unos primeros auxilios y básicamente que hacemos todas las reparaciones necesarias que yo tenga que hacerle a mis instalaciones, ¿sí? Pasa también que durante ciertas emergencias, alguna instalación o alguna condición locativa en nuestra droguería se dañó, se agrietó y nosotros no le ponemos cuidado a eso y no hacemos mantenimiento de esas instalaciones. Entonces, si identificamos que por alguna razón hubo algún daño, apliquemos de una vez correcciones. No sé si hasta aquí tenemos preguntas. Recordemos que a través del chat podemos dejar las preguntas y yo aquí en este espacio y al finalizar vamos a tener otro momentico en donde yo voy a hacer lectura de las dudas y vamos a tener el espacio para resolverlas. Estoy aquí haciendo lectura del chat. Bueno, listo, nos pregunta Marco Vaquero, ¿dónde encuentro ese PON? Ustedes lo encuentran en el aplicativo de tu droguería al día. Entran al módulo, siquiera al finalizar, de pronto si tenemos el espacio, yo les doy la explicación o el espacio de cómo ingresar a ese botón. Pero entonces entramos al aplicativo, módulo, sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo y tenemos un botoncito que se llama plan de emergencias. Si ese plan de emergencias ya se generó, entonces al oprimir ese botón nos va a arrojar un PDF y al finalizar de ese PDF encontramos esos PON. ¿Listo? Dice María Elena Rincón Soler, después de qué número de empleados en una empresa debe haber un brigadista, a partir de una persona. Entonces yo les mencionaba que así tengamos una persona en la droguería, pues esa persona cumple con la función de todo, ¿sí? Entonces procurar que si yo soy pues la única persona, recibo yo la formación para ser brigadista. Recordemos que esa formación no me sirve solamente para el trabajo, esa formación es conocimiento que puedo aplicar en el trabajo, en mi casa y en cualquier otra situación. Entonces, qué tan importante es que todos pudiesen formarse en el tema de atención a emergencias. Bueno, entonces nos pregunta Marta Liliana Pico, si por el sector para punto de encuentro es cruzando la avenida, que es bastante transitado, es adecuado reunirnos allí. Em, Podemos evaluar si de pronto tenemos alguna otra zona cercana que sea despejada y que no tengamos que hacer el cruce de la avenida, podemos evaluarlo. Si por el contrario ya definitivamente no tenemos otro espacio, entonces ahí podemos hacer uso de las paletas de pare y siga.
¿sí? La persona que esté, debemos dejar un responsable de esa paleta y debe también como recibir una instrucción de cómo hacer el uso de esa paleta. ¿Listo? Entonces ahí es donde usamos esas paletas de pare y siga. Gaby Vargas nos pregunta, ¿nos aplica tener camilla de emergencia? Realmente que el tema de la camilla es digamos que de manera sustentada en la legislación, puntualmente nos hablan es de espacios públicos en los que debemos contar con unos elementos para atender la emergencia y básicamente ahí vamos a estar hablando de camillas. Entonces, es muy recomendable que yo tenga una camilla para poder trasladar a una persona que está herida y pues que por sus propios medios no puede movilizarse. Entonces, una de las recomendaciones siempre va a ser contar con una camilla y sobre todo para establecimientos públicos como las droguerías. Ah, bueno, ¿qué pasa si la persona no quiere ser brigadista y es la única empleada en el punto? Em, No, o sea, la única, la solución siempre va a ser que haya una persona que esté dentro de la droguería, que esté siempre en el horario de la droguería y que reciba esa formación. Yo puedo de pronto mencionarle que una de las reglas para el trabajo es cumplir con las políticas de seguridad y salud para el trabajo y es el de participar en capacitaciones. Esta es una capacitación que es muy general, ¿sí? Entonces, de pronto no puedo designar a esa persona, claro está porque la brigada también es voluntaria. Si hay dos personas, entonces dejamos a la otra persona, pero procuremos formarlas a las dos, ¿listo? Para que en caso de alguna emergencia ya cubrimos, tenemos la evidencia que esas dos personas recibieron la formación. ¿Dónde puedo adquirir el curso de brigadista? Ya al finalizar les tengo una diapositiva en donde vamos a hablar de eso, ¿listo? Voy a seguir y ya al finalizar seguimos leyendo dudas. Bueno, entonces un PON de evacuación, este sí es muy general y voy a darlo muy rápidamente porque seguimos con el de primeros auxilios y ese es bastante larguito. Este PON de evacuación realmente que es muy general y lo vamos a aplicar en cualquier emergencia en donde nosotros identifiquemos que necesitamos salir de esa zona. Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta antes de hacer una evacuación? Siempre procurar suspender la actividad o básicamente hay que darle aviso a las personas que están en ese lugar y darles unas indicaciones, ¿sí? Que siempre procuren apagar esos equipos de cómputo o que procuren dejar en un lugar seguro todas esas herramientas que yo estoy usando a la hora de que se active la evacuación. El brigadista, siempre debemos asegurarnos que el brigadista tenga un distintivo, ¿sí? Que lo pueda identificar como brigadista. ¿Cuáles son esos distintivos? Podemos hacer uso de brazaletes, podemos hacer uso de chalecos o podemos hacer uso básicamente que de carnés, de botones, algún tipo de distintivo en donde sepamos que esa persona es brigadista. Generalmente se pueden trabajar también de pronto en los uniformes, en esas batas que les entregamos a los chicos, a nuestros trabajadores. Le podemos dejar alguna identificación que diga brigadista y algún bordado y ahí ya cubrimos que digamos que el distintivo para esa persona es brigadista. Debo asegurarme de tener muy en cuenta qué personas están ese día trabajando pues en mi droguería, ¿sí? Porque puede ser que, y sobre todo esto pasa más que todo cuando son sedes o empresas muy grandes, debo yo siempre asegurarme quiénes están ahí ese día antes de salir. Tener siempre muy en cuenta cuáles son mis rutas de evacuación por donde yo debo transitar hasta mi punto de encuentro y tener muy en cuenta que una de las recomendaciones es que cuando se active la alarma de emergencia o cuando se da la instrucción de evacuar, siempre debo hacerlo hasta el sitio de reunión final, perdón, que es el punto de encuentro. ¿Qué debo hacer yo durante la emergencia, durante la evacuación? Entonces, siempre buscar transitar por rutas o zonas que sean seguras. El brigadista tiene la responsabilidad de indicarles a los demás trabajadores dónde está la salida y por qué ruta deben básicamente que ir transitando.
¿Cuál es el punto de encuentro? Ya sabemos que si hay humo, entonces vamos a darle la instrucción a las personas de que se agachen y que se desplacen pues hacia agachadas. Vamos a seguir esa ruta establecida, no nos vamos a devolver, ya lo hablamos. Si de pronto encontramos riesgo en la ruta, entonces tomamos una ruta alterna. Verifiquemos siempre que las áreas nos queden evacuadas. Ya les estaba comentando que una de las instrucciones o una de las maneras de identificar que el área fue evacuada es porque esa zona tiene la puerta cerrada. ¿Listo? Si por alguna razón durante la evacuación alguna persona se rehúsa a abandonar esa área, entonces no me voy a quedar ahí con la persona, voy a proceder a evacuar y cuando yo ya esté en el punto de encuentro le voy a dar aviso al personal de emergencias de que se quedó una persona en cierta zona y que no quiso evacuar. ¿Listo? Y ya ellos proceden a hacer pues las respectivas actividades. Después de la evacuación, entonces, voy a estar en mi sitio de reunión final, que es mi punto de encuentro. Voy a tener el espacio de notificar algún inconveniente, alguna anomalía, de pronto algún trabajador que tuvo alguna lesión, identifique que algo por el camino se rompió, definitivamente básicamente que informar cualquier inconveniente. Siempre debo permanecer en ese sitio de punto de encuentro y los brigadistas van a proceder a hacer una revisión de quiénes salieron. ¿Listo? Si yo ese día sé que en mi droguería estaban 4 trabajadores y en mi punto de encuentro tengo 2, 3, entonces ahí yo ya tengo alarma. ¿Sí? ¿Quién me faltó? ¿En dónde estaba? Y empiezo a preguntar. ¿Listo? Para tener en cuenta y tener claro que cuando lleguen las personas de emergencias, decirles, mira, teníamos 4 personas en la droguería, aquí estamos solo 3, no sabemos en dónde está la otra, o básicamente que darle aviso que alguien se quedó. ¿Listo? Y una vez se haya controlado la emergencia, entonces vamos a hacer el respectivo reporte o los respectivos informes y vamos a hacer todas las labores de recuperación. ¿Sí? Vamos a proceder a hacer mantenimiento de pronto de alguna instalación o de algún elemento que se pudo haber dañado durante esa evacuación. Listo, aquí ya llegamos al PON más grande. Entonces, aquí vamos a trabajar, vamos a hablar o vamos a revisar lo que es el PON de primeros auxilios. ¿Qué debo yo tener en cuenta antes del PON de primeros auxilios? Entonces, yo siempre debo asegurarme que todas las actividades de mi droguería se estén haciendo de una manera segura, ¿sí? Por lo menos las actividades que me generan más riesgo, como inyectología, como el tránsito de mis domiciliarios. Sí, asegurarme que esas personas están trabajando y haciendo sus funciones de manera segura para prevenir que yo tenga digamos que tenga esa emergencia y pues tenga que activar un primer auxilio para alguna lesión. Sí, eso es lo que siempre debemos procurar, prevenir. Debemos brindar capacitaciones y charlas de seguridad como esta, ¿sí? El que ustedes estén permitiéndoles a sus trabajadores o ustedes mismos estén participando en esta capacitación, ya están teniendo una actividad preventiva para en caso de alguna emergencia. Y debo asegurarme de contar con elementos como el botiquín, como la camilla, como ciertos inmovilizadores y asegurándome que todo tenga pues sus fechas vigentes. Entonces, aquí vamos a empezar a especificar qué voy a hacer yo o qué primer auxilio voy a prestar yo en caso de qué tipo de herida, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de las quemaduras. Inicialmente hablemos de las quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Es una lesión en la piel y a veces en los tejidos más profundos que fue causada por el calor, por el contacto de una sustancia química, porque tuvo contacto con la electricidad o tuvo fricción y se generó pues la quemadura. Recordemos que nosotros en nuestra piel tenemos 3 capas, ¿sí? Tenemos la primera capa que es la epidermis, es decir, la superficie que está de primeras, que está muy, muy, muy encima. Después nos vamos a encontrar con la dermis, que es la capa media de la piel. Y posteriormente nos podemos encontrar con unos tejidos más profundos, como pueden ser los músculos, como pueden ser los tendones o inclusive pues los huesos. Dependiendo de la gravedad de esa quemadura, del tamaño de esa quemadura, de la profundidad de la lesión, nosotros podemos identificar si esa quemadura, ay, perdón, es de primer, segundo o tercer grado. Las de primer grado nosotros las podemos ver porque se ven de esta manera, las podemos identificar porque se ven de esta manera. ¿M? Entonces vamos a ver que esa quemadura afectó solamente la dermis, es decir, solo la
parte superficial de la piel, en donde se ve que la piel está roja, que está seca y que la persona presenta dolor. Sí, puede ser, por ejemplo, una quemadura solar. Esa sería un ejemplo de una quemadura de primer grado. Cuando estamos hablando de quemaduras de segundo grado, vamos a poder ver que esa quemadura me afectó ya de pronto la epidermis o parte de la dermis. Me afectó la epidermis y de pronto parte de la dermis. Vamos a ver que esa zona se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, una zona que está roja, una zona que ya presenta ampollas, donde el trabajador o la persona ya manifiesta tener un dolor intenso y que posiblemente hay inflamación. Y cuando mm, identifiquemos o cómo podemos identificar una quemadura de tercer grado, básicamente que se ve de esta manera. Quiere decir que es una quemadura que ya destruyó todas las capas de la piel y que posiblemente también me afectó los tejidos profundos. Va a ser una zona que se puede ver carbonizada, que se ve de pronto marrón, en donde el trabajador o la persona nos va a indicar que ya no tiene sensibilidad en esa zona. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de una quemadura? Entonces, cuando estamos hablando de quemaduras graves, ¿sí? Siempre vamos a procurar enfriar esa quemadura con agua limpia. ¿M? Procuremos no retirar los restos de ropa que se nos quedaron de pronto ahí pegadas porque posiblemente podemos levantar parte de la piel. Siempre vamos a procurar que enfriar esa zona. Vamos a cubrir la zona con una tela limpia que esté, pues que no esté contaminada y vamos a una tela que también esté mojada, es decir, previamente la vamos a mojar, la vamos a humedecer con agua limpia y vamos a ponerla en esa zona. Evitemos aplicar cremas que no sean adecuadas, no apliquemos cremas, no apliquemos café, no apliquemos otros tipos de elementos de la cocina que nosotros, no sé, por alguna razón se nos dijo que eso es bueno para la quemadura. No, no, evitemos eso. Solamente enfriamos la zona y lo cubrimos con una tela que esté limpia y que esté mojada. Y posteriormente, pues vamos a llevar al trabajador o la persona, vamos a llevarla hasta el sitio de atención, ¿sí? Hasta un hospital, hasta una clínica, entre otras cosas. Básicamente que ese es el primer auxilio que yo voy a dar. Cuando tengo una quemadura con una sustancia química, ¿cuál es la instrucción? Entonces, siempre debo quitarme la ropa, ¿sí? Para que de pronto la sustancia que se quedó impregnada en la tela me vaya a seguir de pronto quemando otras zonas del cuerpo. Procurar no dar bebidas, no dar comida, no dar medicamentos a esa persona porque no sabemos cómo vaya a reaccionar también, pues ya con su lesión. De pronto reaccione de manera errada con lo que le vamos a dar. Vamos a llevar a esa persona para que se duche, para que se bañe con agua limpia por al menos unos 30 minutos. ¿Esto para qué? Para que si la sustancia le quedó en la piel, le quedó impregnada, pues procurar que esa sustancia se vaya. Y vamos a cubrir a la persona con una sábana limpia o un trapo una tela que esté húmeda y vamos a trasladarlo hasta la institución hospitalaria para que ya le den pues la atención más adecuada. Ahora, ¿qué vamos a hacer en caso de una electrocución? Recordemos que nuestro cuerpo humano está compuesto aproximadamente de un 70% de agua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos, o eso nos convierte a nosotros los humanos en un conductor, en un excelente conductor de electricidad. Entonces, cuando una persona entra en contacto con alguna fuente, en contacto con alguna fuente eléctrica, va a tener una zona de entrada cuando tiene una descarga. ¿Listo? Va a tener una zona de entrada que va a viajar por todo el cuerpo y va a tener una zona de salida. Ah, en el recorrido de esa descarga se pueden ver afectados la piel, los órganos o algunos tejidos, ¿sí? Que puede ocasionar algunos daños internos o externos. Entonces puede ser que esa persona aparentemente se ve bien, pero internamente puede que no. Generalmente en la zona en donde fue la zona de entrada, vamos a identificar que esa zona tiene una quemadura grave, ¿sí? Porque fue la zona de entrada en donde hubo alta concentración de energía. Y en la zona de salida vamos a ver que tiene de pronto una quemadura más leve porque fue ahí donde la electricidad, pues básicamente que abandonó el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Vamos a evitar, a toda costa vamos a evitar tocar esa persona. ¿Sí? Mientras esté en contacto con la corriente, no la vamos a tocar. ¿Listo? Porque nosotros también somos posibles fuentes de esa descarga. Entonces, si la tocamos, pues entonces se genera otra fuente y ya serían dos personas que están recibiendo una descarga. Entonces, evitemos tocar a la persona si sigue en contacto con la corriente. Asegurémonos de que esa fuente de corriente pues se haya apagado, es decir, que bajemos los tacos de la luz. Entonces, suspendemos la fuente de energía. No usemos objetos inadecuados, como de pronto palos o algunos elementos que son fuentes también o elementos conductores para retirar de pronto cables o algún otro elemento, porque se puede generar pues otra descarga. Y bueno, ya les decía, desconectar los elementos. Si yo ya veo que la persona definitivamente no responde, entonces voy a proceder a hacer la reanimación, que es el RCP. ¿Listo? De pronto la mayoría en las droguerías ya recibió instrucción de cómo hacer un RCP, que es lo que es reanimación cardiopulmonar. Y eso lo vamos a hacer si la persona no respira o no tiene pulso. Vamos siempre a procurar atender la convulsión. Si es que la persona empieza a convulsionar, entonces a procurar siempre proteger su cabeza. Voy a ponerle alguna almohada, algún saco o cualquier otra cosa que evite que esa persona durante la convulsión se nos vaya a golpear. Vamos a atender la quemadura. Si es que hubo quemaduras, como ya los vimos anteriormente, la vamos a tratar así y vamos a trasladar a esa persona a la institución hospitalaria o vamos a llamar a emergencias para que le den su respectiva atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante un golpe? Aquí básicamente que vamos a hablar es de los golpes que son de pronto graves. ¿Sí? Entonces, ¿qué son golpes? Básicamente que médicamente se le llama como contusiones. Am, un golpe puede ser generado por un impacto directo sobre el cuerpo. Entonces, puede generarle de pronto un moretón o puede generarle una lesión más grave, una lesión interna, en donde va a comprometerle de pronto el hueso, el órgano o la médula espinal. Mm, cuando el golpe me afecta la cabeza, cuando yo veo que mi trabajador se cayó y se golpeó la cabeza, o me comprometió de pronto el cuello, la espalda, digamos que lo que es la médula espinal. Entonces, muy posiblemente hay riesgo de que esa columna, de que en la columna o en los nervios haya algún tipo de daño. Entonces, vamos a procurar revisar qué tipo de golpe recibió la persona. Cuando yo tengo un golpe grave, cuando el trabajador recibió un golpe grave, ¿qué debo yo tener en cuenta? Es decir, un golpe en la cabeza, en el cuello, en la espalda. Debo yo siempre buscar inmovilizar la cabeza y el cuello. Claro está, si yo ya recibí una formación para poder hacer esa inmovilización. Debemos evitar agravar la lesión. Entonces, si yo sé que definitivamente no sé cómo inmovilizar o o sé que de pronto no hay un riesgo adicional en donde haya de pronto fuego, un derrumbe, entonces no voy a mover a esa persona. La voy a dejar ahí quietica. Voy a proceder a llamar a emergencias y voy a recibir las instrucciones de emergencias. Evitemos darle comida, no le demos comida, no le demos medicamentos, no le demos ningún tipo de bebida, porque puede ser que se nos dificulte la salud pues, de esa persona porque está en una condición de emergencia o puede ser que de pronto requiera cirugía pues por su urgencia. Observemos el estado de esa persona, es decir, que esté consciente. Entonces, cuando nosotros revisamos el estado de conciencia de una persona, vamos a preguntarle ciertas cosas. Entonces, podemos preguntarle inicialmente cómo se llama, cuál es su nombre, si recuerda qué día es. Le empezamos a preguntar también ciertos datos importantes como quiénes son sus contactos de emergencia, si tiene alguna enfermedad grave, si de pronto toma algún medicamento, cuál es su EPS si de pronto nosotros no sabemos. ¿Y todo esto para qué? Para poder entregarle una información más rápida a las personas de emergencias, a quienes van a atender la emergencia. Bueno, ante un golpe. Ante una herida, que hablamos de heridas cuando básicamente ya hay una lesión visible en donde la piel se rompió, ¿sí? En donde yo ya estoy viendo que hay presencia de sangre y hay presencia básicamente que de un daño. ¿Qué debo yo tener en cuenta cuando yo voy a hacer la atención de esa herida?
cuando es una herida, claro, está grave. Entonces, siempre voy a procurar, siempre tener unos elementos de protección personal, como los guantes, para evitar que, para evitar de pronto contaminación con esa herida o de pronto que viceversa yo me contagie de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de situación. Mm, Voy a procurar siempre, si yo veo que algún elemento está incrustado en la herida, no la voy a retirar. ¿Sí? Si de pronto es un vidrio, un cuchillo, un metal en general, no lo voy a retirar. ¿Por qué? Porque puede ser que ese cuchillo que se incrustó me está deteniendo un sangrado mayor. Entonces la instrucción siempre es, no lo voy a retirar, lo voy a dejar ahí hasta que lleguen las personas que tienen pues su respectiva formación, es decir, el personal de emergencias. Voy a cubrir esa zona con una tela limpia para proteger la herida, es decir, para evitar que ingresen algunos tipos de infecciones y de pronto que se infecte la zona. Mm, si puedo hacerle entonces presión a la herida, lo voy a hacer ¿para qué? Para detener la hemorragia. Voy a elevar la zona de la herida a alrededor de unos 30 centímetros por encima del nivel del corazón para reducir el sangrado. Y voy a evitar a toda costa aplicar elementos que ya mencionamos anteriormente, como el café o remedios caseros, que esos elementos no funcionan para para detener básicamente que una hemorragia. Voy a evitar eso. Y en llegado caso, si tengo que hacer un torniquete, pues lo voy a hacer, pero siempre procurar como que sean las personas de emergencia quienes hagan, digamos que el resto de la actuación ante la emergencia. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en caso de una fractura? ¿Qué es una fractura? Básicamente que es la ruptura total o parcial de un hueso que fue causada por un golpe. Em, Ahí vamos a ver que de pronto hay, hay dolor intenso, es decir, que mi trabajador me está manifestando que tiene un dolor súper intenso, un dolor que es localizado y un dolor que aumenta al tocar. En donde la persona no puede movilizar su parte del cuerpo, pues que fue fracturada, en donde vemos que de pronto hay una hinchazón que está evidente, que hay enrojecimiento de esa lesión, de esa área que fue lesionada, y podemos también ver que la zona de pronto tiene deformidad, ¿sí? Que es una deformidad visible. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la inmovilización de esa zona? Cuando yo sospeche que hay una fractura, entonces la instrucción es inmovilizar. ¿Sí? Inmovilizar ¿para qué? Para evitar que ese hueso que se rompió, se nos vaya a seguir lesionando. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ah, Voy a proceder a dejar quieta esa zona. ¿Sí? Voy a inmovilizarla, dejándola en la misma posición en la que yo la encontré. Voy a intentar no acomodar el hueso. No voy a proceder bueno, vamos a hacer, le decimos cuenta 1, 2, 3 y reacomodamos el hueso. No, esa no es una instrucción. Es muy importante que no hagamos eso durante el primer auxilio. ¿Sí? La vamos a dejar ahí quieta y vamos más bien es a usar unos elementos rígidos que sí nos vayan a ayudar a hacer inmovilización. Entonces, ¿qué puedo usar yo? O de pronto en alguna zona en donde no tenga inmovilizadores ya especiales que son básicamente que usados para eso. Entonces, puedo usar tablas, puedo usar de pronto un palo de una escoba, puedo usar un cartón que sea duro y que me vaya a servir como férula, ¿sí? Para inmovilizar. Voy a verificar que ese palo, esa madera sea lo suficientemente larga para cubrir esa articulación que se vio afectada, ¿sí? Entonces voy a procurar que inmovilizar por debajo y por encima de la fractura y voy a asegurar esas tablas o esos palos, esa inmovilización la voy a asegurar con una venda, con algún tipo de tela o con algún elemento en el que yo pueda amarrar. No amarrarlo muy, digamos que demasiado no lo voy a hacer, sino que voy a procurar solamente hacer el amarrado de manera segura. Eso es lo que debemos hacer en caso de fracturas y en caso básicamente de una situación en donde yo voy a aplicar un primer auxilio. Ahora, a esta es la imagen que yo les comentaba. Entonces,
¿Qué es importante? Que nuestros brigadistas y que todo nuestro personal y que yo también como trabajador, independientemente si no soy brigadista, reciba yo una formación. Nosotros en nuestra área de Escalando, en Fundecopi, tenemos un curso especializado para las droguerías que es práctico, que es certificado. Ustedes pueden entrar, inscribirse y reciben su respectiva formación. Si no, por el contrario, o quieren reforzar el tema, entonces tenemos un curso que es virtual, que es gratuito, que es ofrecido por el gobierno nacional, por un ente nacional que nos brinda de manera virtual un conocimiento para el primer respondiente, así se llama el curso, primer respondiente. Yo les voy a dejar el enlace a través del chat, pero también les voy a hacer envío de este banner si es que ya no se los hicieron llegar a través del grupo los chicos, los consultores. Entonces, se los vamos a volver a reenviar para que ustedes puedan acceder y puedan inscribirse a ustedes y a sus brigadistas y para que tomen ese curso. Tenemos un primer curso que es virtual y cuando yo ya termino ese curso, puedo hacer un curso de refuerzo, pero ese ya es presencial. ¿Listo? Eso ya depende. Claro está, todos estos cursos, reforcémoslos con actividades presenciales, ¿sí? Todas estas situaciones para atender o todas estas formaciones en donde yo hablo acerca de cómo atender una emergencia o cómo yo debo actuar ante una emergencia, lo ideal es que se haga de manera presencial, porque ahí es donde realmente yo me voy a formar, digamos, cómo atender una herida o cómo yo debo accionar un extintor. Ejemplo, ¿sí? Yo aquí puedo darles instrucción de manera didáctica, pero no es lo mismo que yo lo haga de manera presencial, ¿sí? Que yo sepa por experiencia propia eh, cómo se acciona un extintor, ejemplo, o cómo yo debo sanar o atender una herida. Aunque básicamente que ustedes en droguería ya en su formación creo yo que recibieron ese tipo de conocimiento de cómo atender heridas. No sé si aquí tenemos preguntas, si volvemos a tener preguntas. Listo, entonces vamos a ver tres cosas. Voy a aprovechar para que veamos tres cosas. ¿En dónde descargar el plan de emergencias? ¿En dónde ver la grabación de esta capacitación? Y cómo hacen ingreso ustedes del curso del que ya les estaba hablando. Entonces, antes de eso, rápidamente les comento que hay una evaluación. Los chicos consultores ya debieron haberle enviado a ustedes el formato con las preguntas, entonces resolvamos la evaluación, las guardamos y eso nos va a alimentar nuestro indicador de evaluaciones. Aprovecho el espacio también para felicitar a aquellas droguerías que tienen un porcentaje de cumplimiento óptimo en cuanto a seguridad y salud para el trabajo. Resulta que en las auditorías de finales de julio y de principios ahorita de agosto, encontré que las siguientes droguerías están en un buen estado. Entonces, felicitamos de manera pública a la droguería Santa Bárbara de la asociada Jamie López, ubicada en el municipio de Villapinzón. Está asignada a la consultora Laura Ruiz y también a las droguerías, Droguería y Perfumería San Miguel e Hijos, del asociado Carlos Alberto Hurtado, ubicado en Bogotá, y las droguerías Farmared Plus y Droguería Tija, ubicado en Yopal y Aguazul Casanare, del asociado Juan Manuel Riaño. Estas droguerías están asignadas al consultor Ricardo Pérez. Muchísimas felicitaciones, llevan en un nivel óptimo su sistema de gestión. Los invitamos a que sigan así de juiciosos y a los demás, por favor, los invitamos a que hagamos el cumplimiento de nuestras actividades, lo que siempre les digo en todas las capacitaciones. Estamos a agosto, ya debemos tener un adecuado cumplimiento de mis actividades. Yo ya debo tener mi plan de trabajo básicamente que ya ha terminado. Em, entonces, evitémonos que a finales de año eh, empecemos a hacer actividades que se debieron haber hecho ya hace un tiempo. Si nosotros tenemos las planillas de seguridad social, carguémoslas, descarguémoslas, carguémoslas y tengamos esas evidencias allá. Recordemos que durante las auditorías, y no solamente con nosotros en Fundecopi, en tu droguería al día, sino que ante una auditoría de un Ministerio de Trabajo,
Si yo no tengo la evidencia, básicamente no doy cumplimiento. Entonces, ustedes nos pueden decir, sí, yo hago pagos de seguridad social, pero ¿dónde están las planillas? ¿Sí? Si no tenemos planillas, no hay cumplimiento. Esa es la regla en las auditorías. Si no tenemos evidencia, no hay cumplimiento. Entonces, hagamos el cumplimiento de eso, por favor. Los exámenes médicos, no estamos haciendo exámenes médicos. A hoy son muy poquitas las droguerías que tienen exámenes médicos, entonces, por favor, pongámonos las pilas en eso. Y entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla y voy a compartir en internet para poder mostrarles a ustedes. Estén por favor muy atentos porque yo creo que nos da el espacio, creo que a las 4:30 ya se nos cierra y nos da el espacio apenas para poder explicar las tres cositas. Listo. Entonces, para poder revisar en dónde está nuestro plan de emergencias, vamos a entrar al aplicativo con nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos a entrar al módulo de seguridad y salud para el trabajo. Entramos pues a la respectiva droguería y aquí en este módulo nos vamos hasta abajo, abajo, abajo a la zona de gestión de amenazas. Aquí el botón de plan de emergencias. Damos clic en ese botón y va a proceder a cargarse nuestro plan de emergencias. Vamos a poder descargar ese plan. Mírenlo así. Básicamente que este es un ejemplo de cómo nos va a salir. Este es nuestro plan, lo que nosotros diligenciamos y por aquí al final vamos a encontrar los PON. Mírenlos acá. Procedimientos operativos normalizados, el punto 6. Y vamos a encontrar estos PON que ya les estaba mencionando. Inclusive tenemos otros PON, sino que pues por el tiempo de la capacitación no nos da el espacio de poder explicar todos. Entonces hagamos lectura de todos esos PON. ¿En dónde vamos a encontrar la grabación de esta capacitación? Entonces, aquí en este mismo aplicativo vamos a encontrar aquí un módulo que se llama capacitaciones. Entramos a ese botón. Entramos al botón de seguridad y salud para el trabajo y aquí vemos las grabaciones de todas las capacitaciones que hemos tenido en el año. ¿Listo? Mire, por ejemplo. Entonces tuvimos seguridad vial, le damos clic a ese botón e inmediatamente nos va a llevar a la grabación que está cargada en YouTube. Y aquí ya tenemos la grabación. ¿Listo? Generalmente es involucrado. ¿Cómo hago el registro de asistencia de esta capacitación? Entonces voy al módulo de seguridad y salud para el trabajo, entro a la droguería en donde yo voy a hacer el registro y me voy hasta el botón registro de asistencia. Por aquí, registro de asistencia, selecciono la capacitación del día de hoy, que es esta de atención a emergencias, incluyo las personas que asistieron, aquí puedo incluir más personitas, ejemplo, y voy a proceder a seleccionar quién compartió la capacitación, que en este caso seleccionamos a Fundecopy, inmediatamente ya sale mi nombre y le dan guardar. ¿Listo? ¿Cómo me aseguro que esa capacitación me quedó guardada? Entonces me voy hasta el módulo aquí en la izquierda, me voy hasta el módulo Informes de Seguridad y Salud para el Trabajo, entro a la droguería en donde hice el registro y me voy hasta el botoncito que dice Registro de Asistencia. Y aquí, al finalizar, debo tener ese registro. Mírenlo acá, atención a emergencias. Aquí lo va a poder descargar. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el curso que yo les estaba mencionando? Que es gratuito. Déjenme por aquí, estoy buscando el enlace. Ya se los dejé en el chat, inclusive, pero si no, entonces los chicos a través de los grupos de WhatsApp le van a hacer envíos del enlace y este es el curso. ¿Listo? A esta página van a ingresar, le van a dar clic aquí en este botoncito y van a proceder a diligenciar los datos de la persona que va a recibir el curso. Y ya, ahí inmediatamente se inscriben y les da el acceso para la aplicativa, la plataforma de ellos, para que hagan todos los módulos. ¿Cuáles son los módulos que van a ver? Incendios, miren, van a ver lo que es el RCP, quemaduras, golpes, desmayos, inclusive ya se incluye este módulo que es para animales, para nuestros perritos, nuestros gaticos. Y cuando yo termino todos los módulos, voy a poder descargar mi certificado, mi constancia.
Am, tu. Dice, si no te salen, bueno, Samir nos dice que no le salen las capacitaciones para registrar. Listo, sí, señor. Entonces, ese es un caso particular y es porque no se ha registrado el plan de capacitación. Entonces, porfa, si me puedes dejar tu código y nombre de la droguería y con eso yo le doy el aviso al consultor que está asignado a ti para que te ayude a cargar el plan de emergencias, ¿vale? Y si no te es posible dejar tu código de la droguería, entonces porfa avísale al consultor que está asignado a ti para que te ayude a cargar el plan de capacitación y puedas hacer el registro de asistencia. Joana González nos pregunta, ¿cada cuánto se realiza el curso de primer respondiente? Básicamente que se hace única vez, pero por recomendación más por tema personal, pues que lo puedan hacer periódicamente como para reforzar, pero este que es gratuito solamente se puede hacer una vez. Mm, periódicamente yo pues debo estar reforzándole este tipo de conocimiento a mis brigadistas o bueno, yo como persona también debería estar reforzándome este conocimiento. Nos pregunta Alfredo José si esta capacitación tiene evaluación. Sí, señor, es a través, vamos a generar la evaluación o ya está generada a través de un formato que los chicos consultores van a hacerles envío a ustedes, si es que ya no se les hizo envío a través de los grupos de WhatsApp. Inclusive creo que yo tengo aquí el espacio aquí en el aplicativo de poder enviarla. Déjenme aquí, ya estoy accediendo y se las cargo de una vez aquí en el chat. Si no, entonces se la pueden pedir por favor al consultor que está asignado a ustedes. Ellos le hacen entrega de la evaluación. Listo, ya la dejé enviada en el grupo, aquí a través del chat de esta reunión. Listo, perfecto. Si no estás en el grupo, entonces porfa nos escribes a través del WhatsApp y nosotros te hacemos llegar la evaluación o, bueno, otra información adicional que necesites. Bueno, entonces, no es más de mi parte, no veo más dudas. Esta es la información que yo quería entregarles el día de hoy. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Espero que en el día a día para ustedes les sea de mucha, em, que les sirva mucho en su día a día y sobre todo en caso de emergencias. Y no es más, recordarles nuevamente estar muy juiciosos en toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Recuerden que nos tienen a nosotros para estar siempre con ustedes y acompañándolos en la implementación de todas las actividades. Nos pueden escribir a través de los consultores, ahí estamos para ustedes, para colaborarles. Y muchísimas gracias por el espacio, otro espacio que nos brindan a nosotros en Tu Droguería al Día para acompañarles y brindarles más conocimiento. Que tengan un feliz y resto de tarde y que Dios los bendiga.